en una población, ¿no? Adulta o niños, ¿no? No en forma individual. Entonces, estos valores de referencia son cantidades de nutrientes que se deben consumir en forma regular, ¿no? Para un individuo o una población sana. Y estas publicaciones, que son los DRI o los requerimientos de energía, son usadas por los profesionales de salud, ¿no? O sea, para planes, programas o evaluación, que es lo que nos corresponde ahora, la evaluación. Entonces, de estos, ¿cómo son elaboradas estas recomendaciones nutricionales dietéticas? De tal forma que eh, nosotros asumimos una publicación de Estados Unidos, ¿no? Porque no es fácil hacer estas recomendaciones nutricionales. Entonces, se deben hacer estudios aleatorizados o estudios controlados, o un conjunto de estudios observacionales. Entonces, se establecen científicamente. Y recuerden que solamente se refiere a individuos sanos, no son para las enfermedades, ¿no? O algunos se utilizan otras recomendaciones. Se fija un límite alto de intervalo, ¿no? Para que cubra a toda la población, y se establecen cantidades diferentes por grupo de edad y por sexo. Entonces, teniendo esto presente, tenemos varios dentro de los valores de referencia de los DRI, tenemos los requerimientos medios estimados, en inglés es EAR, el reporte dietético recomendado, la RDA, las ingestas adecuadas o el nivel de ingesta máximo tolerable. Estas son las abreviaciones tal cual están en inglés, ¿no? Entonces, recordando primero que por qué utilizar cada uno de estos dentro de un estudio de evaluación del consumo de una población. Entonces vemos que el requerimiento medio estimado, hay que tener en cuenta estas abreviaciones porque en los libros vamos a encontrar EAR o RME o RDP en algunos libros que son mexicanos, colombianos, ¿no? que hacen referencias a estos requerimientos. Entonces, nosotros vamos a asumir la RME, que es requerimiento medio estimado. Entonces, ¿qué es este requerimiento? Es la frecuencia de distribución de requerimientos individuales de un nutriente que sigue la campana de Gauss. O sea, este nutriente tiene una distribución tanto hacia abajo, a -3 desviaciones estándar, o hacia arriba, +3 desviaciones estándar, donde el promedio está en el 50%, o sea, tiene una distribución uniforme, por eso le llaman una campana de Gauss, ¿no? Tanto para abajo como para arriba. Y representa un requerimiento para una persona típica. Y esto porque se hace énfasis que representa para una persona típica, porque puede haber personas que necesitan un requerimiento muy bajo o puede haber personas que necesitan un requerimiento muy alto. Generalmente, cuando uno lee sobre esto, nos dice que es para el 50% de la población. Entonces los estadísticos dicen, si es para el 50%, ¿y qué pasa con el otro 50%? O sea, solamente es para la mitad de la población. O sea, es una expresión que no está bien dada cuando hablan de este requerimiento medio estimado. O sea, es mejor decir que representa un requerimiento para una persona típica. Y todas las personas van a estar alrededor de este requerimiento, ¿no? Cuando se estima para una población. También se conoce que este es un nutriente que se necesita para un requerimiento fisiológico, y hay que tener en cuenta la biodisponibilidad del nutriente, la variación entre individuos, y se calcula por sexo, grupo de edad, estado fisiológico, ¿no? Embarazo, lactancia, posmenopausia, etc. El otro valor que se necesita para comparar nuestros resultados de kilocalorías de energía es el requerimiento energético estimado, ¿no? Este requerimiento es la cantidad de energía media para mantener un balance energético y que tiene en cuenta la edad, sexo, peso, altura, nivel de actividad física y estado fisiológico.
Entonces, esto necesitamos conocer para la población que estamos estudiando. Por otro lado, es importante saber qué son las recomendaciones dietéticas diarias, que seguro lo han utilizado en los cursos anteriores para establecer sus planes o hacer un programa para un niño, hacer un menú, etc. ¿No? Es un nivel de ingesta diaria de un nutriente que es adecuado para cubrir los requerimientos de casi todos los individuos con una etapa de vida específica, ¿no? O sea, está cubriendo al 97, al 98% de la población. O sea, está por encima de 2 deviaciones estándar de la EAR, ¿no? Entonces, esto es usado para establecer unos planes. Si hablemos de cálculos, entonces, si está por encima de los 2 AR, ¿no? Se calcularía entonces el valor del requerimiento medio estimado más 2 desviaciones de este valor. Pero como se tiene en cuenta el coeficiente de variación que existe de ese nutriente y la variabilidad, entonces habría que sumarle, si es que conocemos ese coeficiente de variación, le podríamos sumar para estimar un valor de RDA para ese nutriente. Entonces, tengan presente que este valor de RDA está por encima de más 2 desviaciones estándar, todos los valores de los nutrientes que nosotros vamos a tener. Por lo tanto, esto es más utilizado en una población individual, para un individuo, no para poblaciones. El otro concepto que tenemos en los DRI son las ingestas adecuadas, en inglés es IA. Entonces, este es un valor que se asume que está por encima del requerimiento medio o del requerimiento dietético, está por encima de este valor de las ingestas adecuadas, ¿no? Y se determina en forma con estudios observacionales o estudios experimentales para estimar este nivel de ingesta de nutrientes y también en individuos sanos. Entonces, este valor se establece cuando no hay un valor de AR ni tampoco de RDA. Y es útil, este valor es útil para hacer dietas a nivel individual, ya que algunos nutrientes son el único valor de referencia que superan establecido, ¿no? Y que superan a estos valores, como les dije, de lo que es el requerimiento medio y de la RDA. También se puede utilizar para planear dietas a nivel grupal y es mucho más alta para un nutriente con una ingesta adecuada y comparado con la RDA. Tenemos el otro concepto, el cuarto concepto, que es el nivel de ingesta tolerable. Es un nivel promedio de ingesta, de nivel de ingesta máxima tolerable por el organismo, que no genera efectos adversos para su consumo, pero no es una ingesta recomendada, o sea, se define con una medida de salud pública para prevenir los efectos adversos para ingestas excesivas de un nutriente, ¿no? Entonces, últimamente hay mayor interés de ver cuál es ese nivel de ingesta máxima tolerable para algunos micronutrientes, especialmente porque hay concentrados de nutrientes en alimentos enriquecidos, alimentos funcionales, ¿no? Ahora escuché una noticia del Instituto Nacional de Salud donde van a hacer el arroz fortificado, pero no solamente le van a agregar hierro, le van a agregar otros micronutrientes más que la persona, si consume varios alimentos fortificados o enriquecidos, realmente podría pasar este nivel de ingesta máxima tolerable, ¿no? Entonces, habría que ver cuáles de esos micronutrientes son los que están dentro de ese nivel de ingesta tolerable, máximo, donde no pueda, donde no va a ocasionar algún daño, ¿no? Entonces, si superan este consumo, si se supera este nivel tolerable, especialmente de sodio, podemos decir, o de otros micronutrientes, entonces habría algún efecto adverso por ingestas crónicas excesivas.
¿no? La vitamina B12 también creo que se va a fortificar con ácido fólico, con varias cosas van a fortificar el arroz, y el arroz es lo que más consumen las personas, ¿no? Habría que ver y hacer estudios, ¿no? Para ver qué pasa con esas poblaciones donde podrían tener un efecto nocivo por una ingesta alta, ¿no? En esa población. Y hay otros nuevos conceptos que han surgido como efecto adverso no tolerable, niveles de ingesta, ¿no? Tolerable o bajos, efectos adversos observables bajos por un nivel de ingesta, ¿no? Entonces hay otros factores o otros niveles para ciertos micronutrientes donde están siendo estudiados para poder ver la salud de la población. Entonces, en resumen, tenemos para los individuos y el grupo poblacional, que es lo que nos interesa ahora en esta asignatura, es ver el consumo de una población, cómo está el consumo de los nutrientes, macronutrientes, micronutrientes y energía. Entonces, si comparamos estos, el EAR o el requerimiento medio estimado nos permite estimar la prevalencia de ingestas inadecuadas dentro de un grupo de personas o una población. Entonces, sí podemos usar. La RDA no se utiliza para estudios de grupo poblacional, pero sí para planificar dietas para los individuos. Las ingestas adecuadas, sí, también se utiliza para ver el consumo usual promedio del grupo, que indica una baja prevalencia de inadecuación, ¿no? De algún micronutriente. O también podemos ver la ingesta máxima tolerable para estimar el porcentaje del grupo de riesgo potencial de tener efectos adversos por el consumo excesivo. Entonces, dentro de todo eso hay que tener presente que los requerimientos que utilizamos es el requerimiento medio estimado para poder tener nuestros resultados de los que son los nutrientes, ¿no? Consumo de nutrientes. Entonces, pasamos al siguiente tema, que es el uso de estadísticos descriptivos para cálculo de nutrientes. Entonces, para utilizar esos la estadística, ¿no? Hay que hacer diseñar un plan de análisis. Ese plan de análisis debe estar escrito dentro de nuestra metodología. En el caso de ustedes, habría que escribir dentro de análisis estadístico. Entonces, en una de las lecturas que les he colocado ahí, que es de Madrigal, ahí hay un ejemplo bien claro cómo establece la plausibilidad y identificar los reportes de energía muy bajos o en exceso utilizando el punto de corte de Goldberg. Ese tema también ya lo vieron con un artículo en las clases anteriores, ¿no? Entonces, los datos necesarios es la ingesta energética reportada, la tasa metabólica basal y el nivel de actividad física. Recuerden que esto es este punto de corte es más usado en niños, y este artículo pone ahí una tabla donde calcula la energía, los puntos de corte tanto para grupos y niveles de grupales individuales en un estudio que previamente que ya tenían, ¿no? Pero para este estudio ponen cuánto han el nivel de actividad física para cada grupo de edad, ¿no? ¿Cuál es? Y para el grupo más bajo o nivel individual, nivel grupal, nivel individual, bajo y alto, ¿no? ¿Cuáles han sido los valores utilizados? Y utilizan la referencia de un artículo del año 1991, creo que eso sea el original de este punto de corte de Goldberg, ¿no? También dentro de nuestro plan de análisis debemos definir los nutrientes, evaluar. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar la energía, macronutrientes, micronutrientes, y de los micronutrientes, ¿qué micronutrientes? O sea, esto ya debería venir desde los objetivos del estudio, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Porque no necesariamente se va a hacer todo, ¿no? Nuestro interés de repente es ver si el arroz fortificado está creando un exceso de algún micronutriente en la población. Nos interesaría de repente ver ácido fólico
o ver hierro en un adulto mayor, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando. Podemos también escoger otras variables relacionadas a los nutrientes. O sea, no solamente estos macro o micronutrientes, también podríamos ver la densidad energética o la densidad de nutrientes, ¿no? Específicamente densidad de nutrientes de hierro, o ver la densidad en sí de los micro o de los nutrientes. Y otro punto es definir los requerimientos. Entonces ahí hay que buscar las tablas donde nos digan el requerimiento medio estimado. Hay que ver qué pruebas estadísticas vamos a emplear. Vamos a hacer las descriptivas y ahora vamos a ver solamente descriptivas donde resumen los datos. La estadística descriptiva nos sirve solamente para resumir los datos. Como ven aquí, una figura, así nos resume en tablas o en figuras. Y la estadística inferencial ya es para hacer inferencia a la población. O sea, cuando tenemos una muestra, hacemos inferencia a la población. Entonces, utilizamos estadística inferencial. Y ver qué software vamos a utilizar, Excel, SPS, R, hay varios software de estadísticos para utilizar. Entonces, cuando hablamos de estadística descriptiva, ya hemos visto en las clases anteriores que son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Esto solamente es para variables cuantitativas. O sea, cuando la variable no la hemos categorizado, o sea, está tal cual. Por ejemplo, las kilocalorías, ¿no? Los gramos de proteína, los gramos de carbohidratos, los miligramos de calcio, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta variable cuantitativa? Si queremos saber cuántos miligramos de calcio están consumiendo esa población, podríamos sacar la media acompañada con su desviación estándar o la varianza. Podríamos sacar la mediana acompañada con los cuartiles, el rango intercuartil. Podríamos la mediana con el valor máximo, con el valor mínimo, o también ver cuál es la moda, o percentiles, ¿no? Y coeficientes de variación. O sea, todo esto podemos hacer solamente con variables cuantitativas. Recuerden que cuando tienen grupos de alimentos, ¿cuáles son los grupos de alimentos? No podríamos hacer la media, ¿no? De esos grupos, a menos que sumemos o tengamos un valor que sí se puede sacar una media, mediana, moda, etc. Entonces, en el grupo, en ese artículo de Madrigal que está ahí en el aula virtual, ¿qué hicieron? Hicieron variable de energía consumida en kilocalorías según sexo. Entonces, ¿cómo han presentado este dato? A través de un promedio, desviación estándar, la mediana y el rango intercuartil. Tenemos otro estudio de Bernard, donde ellos que hacen comparaciones, pero también hacen estadísticos de promedio y desviación. O sea, no necesariamente como el otro artículo, ¿no? Donde ponían el promedio en una columna, la desviación en otra columna. Aquí es el promedio más o menos su desviación estándar de mujeres y de hombres antes del COVID, durante el COVID. De todos los micronutrientes. Acá está un pedacito nomás de la tabla. Entonces, se retrocedió ya. Otro ejemplo de estadísticos es para la variable consumo de proteínas. En este caso es gramos por día según sexo. No, aquí es gramos por día, no es según sexo, sino es por año, ¿no? Por años de recojo de datos, ¿no? Desde 1997 hasta el 2001. Este es un artículo de Miranda del INS, donde publica el consumo de gramos por día. Entonces, ¿qué está utilizando acá? Está utilizando la mediana y el percentil 25 y el percentil 75, lo presenta juntos con una rayita. Entonces, si nosotros decimos el consumo de proteínas, ¿en qué año ha sido más alto en la costa? Entonces, ahí vemos los valores. ¿Qué años son
¿Cómo ha sido? Ha sido, por ejemplo, acá 30 gramos, 32 gramos, 32 gramos, 30 gramos, 33 gramos. O sea, en el año 2001 se ha incrementado unos 3 gramos. Podríamos decir, si hacemos una prueba inferencial, diríamos que está casi igual. En cambio, en el trapecio andino consumen 17 gramos y han ido incrementando a 22, 22, 17, 17 prácticamente, no ha habido variación, ¿no? Y son los que menos consumen proteínas en este grupo, en esta población, ¿no?, del trapecio andino. Entonces nos está resumiendo bastante información. Ahora, pero la estadística descriptiva también podemos usar con variables cualitativas, sí, y utilizamos frecuencia y relativa y frecuencia absoluta, o sea, números y porcentajes. En este caso está presentando Miranda los porcentajes de proteínas de origen animal según regiones, la frecuencia relativa, ¿no? Entonces está el porcentaje, tanto en costa, en sierra, etc. Entonces, si queremos nosotros interpretar este gráfico, diríamos que en el trapecio andino se consume menos proteínas durante todos los años que han sido evaluados, comparados con Lima metropolitana, ¿no?, que tiene más alto porcentaje de proteínas de origen animal, ¿no? Y ellos consumen menos proteínas de origen animal. El otro artículo que era de Castellón, donde que venía la pregunta en el pasito, es la variable cualitativa, ¿no? Una variable donde el porcentaje de consumo de grupos de alimentos según nivel socioeconómico había presentado según frecuencia relativa. Entonces vemos el porcentaje de consumo, acá cómo lo ha puesto tal y cual está presentando en sus frecuencias, ¿no? Nunca, 1 a 3 veces, 1 vez por semana, 2 a 4 veces por semana, 5 a 6 veces por semana, 1 vez al día y 2 o más al día. Entonces aquí está y por grupo de alimentos, ¿no? Hasta un pedacito de la tabla, solamente huevo, ¿no? Y su nivel socioeconómico bajo, medio, alto. Entonces, quienes consumen una vez al día, el nivel bajo consume menos que el nivel alto. El medio consume más huevo que el nivel alto. Eso podríamos interpretar de esa forma esa tabla, ¿no? Entonces pasamos a la estimación. ¿Cómo nosotros estimamos esos porcentajes que han visto en esa tabla? Entonces necesitamos los datos de requerimientos de energía, recomendaciones de proteína, rango adecuado de macronutrientes y los requerimientos de micronutrientes, pero los requerimientos medios estimados, no de la RDA. Y con eso, además de eso, tenemos que tener la base de datos en consumo total por día del nutriente. Entonces, no podemos tener base de datos, la tabla, ya no nos interesan los alimentos, porque ya llegamos a nutrientes. Entonces, hemos pasado de la clase 6 y la clase 7, estamos ahorita entrando ya a ver los nutrientes, ¿no? También necesitamos conocer el estado fisiológico, los datos antropométricos, el peso corporal, el sexo, la edad y los software, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en Excel, después en SPS se hará la parte inferencial. R y Stata también es posible, pero no los tenemos. Y además, lenguaje R es libre y Stata es pagado, ¿no? Es un software pagado. Bien, entonces, ¿cómo calculamos? Es simple. Tenemos que, teniendo ya todos estos datos, hacemos una regla de 3 simple y tenemos el porcentaje de adecuación. Para este nutriente X, con un consumo de 8.1, su porcentaje de adecuación es de 115.7, o sea, pasa del 100% porque solamente necesitaba 7. Entonces, así hacemos por cada persona y tendríamos el promedio del puntaje del porcentaje de adecuación de este nutriente X cuando hacemos un estudio poblacional. Entonces, ¿cómo presentamos estos resultados? En tablas. ¿Qué debe tener la tabla? Debe presentar los valores numéricos exactos. O sea, si con punto decimal se recomienda cuando es más de 100 la muestra, un decimal.
¿no? Cuando hablamos de menos de 100, a veces, según el Instituto Nacional de Estadística, dice se debe presentar sin decimales. El título. El título debe ser qué, cómo, dónde y cuándo. ¿Qué es lo que estamos presentando? ¿Cómo lo estamos presentando? ¿Dónde se hizo el estudio y cuándo? En algunos artículos ya no va el dónde y el cuándo, porque solamente están estudiando la variable, pero en el caso que sean estudios de prevalencia, sí es necesario saber dónde y cuándo se ha realizado. En las tesis sí exigimos que todas estas cuatro preguntas se respondan en los títulos, ¿ya? Entonces se organizan los datos para que se lean de arriba a abajo. En las notas de pie se coloca información para el significado de algo, ¿no? Por ejemplo, ponemos acá media y DE. ¿Qué cosa es DE? Acá abajo ponemos que es DE. En este caso ha puesto el valor P, ¿no? Está colocando por ahí seguro el valor P, una crucecita, ¿no? Por ahí donde está la crucecita para buscar. No lo olvido. Acá está, en trapecio andino, ¿no? En trapecio andino hay como una cruz, significa que es significativo las diferencias que han encontrado. Cuestiones de forma. Solamente debe llevar líneas horizontales. Eso siempre repetimos y en Excel, como nos ayuda a hacer las tablitas cuadraditos, nos gusta hacer en cuadraditos para cada número, ¿no? Ponerle su rayita. No, las tablas solamente se hacen 3 líneas, ¿ya? Recuerden eso, para sus tesis, para todos los informes debe tener 3 líneas, 2 arriba y una abajo. Obviamente acá hay una línea pequeña para dividir el año con los estadísticos que está presentando, porque se ve así más claro, ¿no? Más rápidamente para ver los años de estudio, en este caso, ¿no? Pero si no, por lo general, van solamente las 3 líneas. Y luego, ¿cómo presentamos en gráficos? Entonces, ¿qué deseo mostrar? Tienen ustedes que preguntarse. O sea, cualquier gráfico no se utiliza, ¿no? Entonces, si ustedes quieren comparar en el tiempo, a un gráfico lineal. Si quieren ver relación de 2 variables, utilizan dispersión. Si hay 3 variables, podría utilizarse burbujas, ¿no? Que se ve más claro con 3 variables. Si quieren mostrar la distribución, cajas y bigotes. Eso es lo que más utilizamos ahora y en la clase también vamos a hacer cajas y bigotes. También vamos a utilizar histogramas, que es una forma de presentar para una sola variable, y gráficos de dispersión, que son para 2 variables. Para las variables cualitativas, cuando se hace de comparación, por ejemplo, vamos a utilizar las barras 100% apiladas, porque nos da, ¿por qué barras? Porque en esta parte de aquí, ¿no? Del lado izquierdo, podemos poner los nombres de los alimentos y acá las frecuencias. Y hay que ordenarlas por colorcito, se ordena por alguna de las frecuencias para que pueda leerse con mayor claridad. También podemos hacer columnas 100% apiladas. Columnas cuando acá los nombres del eje son cortos, ¿no? Entonces podemos poner este tipo de gráficos de columnas. O circular cuando queremos ver la composición de macronutrientes. En este caso es de este estudio de Helena 2023, el que quiere ver qué cosa dice este gráfico del PAI, ¿no? Entonces, cómo presentamos el gráfico tiene que tener un título, ¿no? Un título en la parte inferior. En las tablas los títulos están arriba. En los gráficos los títulos están abajo. Y utilizamos siempre la palabra figura, porque a veces puede haber algún esquema en nuestra tesis, un esquema de la metodología. Entonces, utilizar mejor la palabra figura y numerarlo, ¿no? Solamente con el número, no ponerle el N, sino figura 3 y hasta ahí su título, ¿no? El título, el qué, el cómo, el dónde, el cuándo. La leyenda, los nombres de los ejes, es importante que no se olviden, nombre de los ejes y la leyenda. Este es un artículo de Morata 2020. Bien, entonces estos son los puntos más importantes en la presentación de resultados, pero como vamos a utilizar gráfico, cajas y bigotes,
quiero volver a explicarles en qué se compone este tipo de gráficos, ¿no? Tenemos los valores atípicos que les hemos repetido en la clase 6, 7 creo, no, en la clase 6 así. El valor máximo, la mediana o la media, acá es la media, que está a 140, y la mediana 133 y el mínimo, ¿no? Entonces esto es el 25%, el 25%, el 25%, ¿no? En este caso de este gráfico de proteínas, está un poquito más conformada esta cajita con sus bigotes, ¿no? No está tan achatadita como en la grasa, creo que tenemos otro tipo de cajas y bigotes. Entonces, el rango intercuartil, que es utilizado bastante cuando uno utiliza el valor de mediana, para este caso sería 160 menos 178, es 52. ¿Cuánto es el rango intercuartil? 52.5. ¿De dónde sale? Restando Q3 menos Q1. ¿Y qué significa el rango intercuartil? Que es el 50% de los datos se encuentran dentro de ese rango. Es decir, la mitad de los datos se encuentran entre 160%, porque esto es adecuación de proteína, y 107% de adecuación de proteína. Y esto solamente se usa para variables cuantitativas, porque cualitativas no vas a poder sacar nada en la mediana, en la media, nada, ¿no? Cuantitativas. Las cualitativas hacemos frecuencia relativa y frecuencia absoluta. Bien, hay algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias por estar atentos y espero sus preguntas. Escuché a alguien que levantó la mano. Puede prender su micrófono o escribir su pregunta si es que tienen alguna pregunta. Si no, pasaríamos a la parte práctica. Buenos días, profesora. ¿Qué tal? Le saluda Leonardo Flores. Había escuchado una parte que usted dijo de que las tablas deberían tener 3 líneas y no había entendido justo lo escuché medio cortado. ¿A qué 3 líneas se refería? Disculpe. Allá. Ese es en la forma de presentación de las tablas, ¿no? Cuestiones de forma de presentación. Los artículos, o sea, las revistas tienen una forma de presentar los artículos en forma, indicaciones cómo presentar una tabla, ¿no? Entonces, para una tabla, acá vamos a ver, este es del artículo de Madrigal, ¿no? No sé si se ve ya. Por ejemplo, acá Madrigal presenta 1, 2, 3, 4, 5 rayitas, ¿no? Yo le digo 3 rayas, ya. Puede ser de acuerdo a lo que se presente, ¿no? O sea, lo que no debería haber son las rayas verticales, ¿no? Y eso es solamente de forma, o sea, sí el contenido va a ser, digamos, lo mismo, pero la presentación del trabajo va a ser más claro, o sea, más fácil de leer que cuando tienes tantas rayitas ahí adentro. O sea, por eso le digo de forma, ¿no? Vemos acá otro, creo que había otra tabla, ya, sí, acá. Igual acá, miren, de la tabla de Bergman también tiene sus rayitas, una rayita al centro, ¿no? Para decir que son hombres y mujeres, y antes y después, o antes del COVID, durante el COVID, el valor P. Aquí este autor de Madrigal, ¿no? También está las rayas por cada grupo, porque acá está un pedacito de la tabla nomás, ¿no? De la tabla 3. Si nosotros vamos a ver al autor, entonces
por esa razón, ¿no? Porque ustedes van a ser futuros investigadores. O sea, se espera que la diferencia entre un técnico y un investigador, un técnico y un universitario, es saber investigar, saber presentar informes, ¿no? Saber resumir un dato, una base de datos, ¿no? Y la mayoría de los artículos, cuando uno lee los artículos, ya en sus instrucciones para el autor está cómo se presentan las tablas, ¿no? Aquí vemos la tabla de este autor de Madrigal, la tabla 1, donde presenta los puntos de corte de Goldenberg, ¿no? Del grupo, el nivel individual y nivel grupal, ¿no? Y ven acá una rayita, bueno, acá está otra rayita y otra rayita. A eso me refiero, ¿no? A las líneas en las tablas. Son las formas de presentación de la mayoría de los artículos, ¿no? No utilizan las líneas verticales. No hay líneas verticales, ¿no? Solamente horizontales. Pero si le quita esto, como que se une y no se lee bien, ¿no? Le pone esta rayita para diferenciar el individual y el grupal, también permite facilitar la lectura, ¿no? Y entre este grupo y este grupo le está poniendo una división. A eso me refiero. Ok, profesora, muchas gracias. Bien, Leonardo. Entonces pasamos a ver, profesor Ivonne. Sí, profesora, recuerde que de esta práctica no hemos tenido explicación previa, porque ha venido, o ya no me acuerdo, en fin. La duda que tengo es la siguiente: estoy viendo la guía y estoy viendo los archivos Excel y los ejercicios que hay, dice ponga el nombre del estudiante. Para el caso de los niños solamente hay 4 ejercicios y ellos son 8 alumnos. En todo caso será el nombre de los estudiantes, ¿no? Porque van a tener que repartir, porque vale 10 puntos cada ejercicio. No sé, quisiera que me explique esa parte. Sí, profesora, justo ahorita estaba por presentar la guía para explicar a todos antes de que se dividan en sus grupitos. Eso, sí, antes de dividirnos. Gracias, profesora. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a la práctica, a explicar la guía de práctica. Entonces nos quedamos, bueno, pueden quedarse todos los que deseen, pero igual el lunes se repite, ¿no? La guía. Entonces, la guía de práctica es para hacer ya los cálculos, utilizar la estadística descriptiva. Pero para utilizar la estadística descriptiva, primero tenemos que tener los valores de los nutrientes. Si no, no podemos hacer ninguna estadística. Entonces, tenemos 2 archivos. Uno es la estimación de nutrientes en niños con una base de datos de valores de consumo de niños. En este caso, estoy utilizando una base de datos de uno de los estudios que hemos hecho con la profesora Ivonne, de niños de 6 a 59 meses del distrito de Corocoto de Cajamarca en el año 2013. Esta base de datos es, creo que no es toda la base de datos, pero es más grande. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular cada nutriente, cada valor de consumo del niño con su requerimiento. Entonces, voy a abrir el archivo. Bien. Primero necesitamos datos antropométricos, sexo, edad y peso, ¿no? Cuando uno recoge datos, recoge así, aparte, no recoge junto a la base de consumo, ¿no? Primero hace la antropometría y después hace el consumo. Por esa razón los estoy colocando así, para que ustedes sepan que no se hace junto. En base de consumo tenemos un
poquito de la base de los nutrientes: proteína, grasa, carbohidrato, hierro, retinol y energía. Entonces, con esa base de datos, primero hacemos una característica de la población. Entonces necesitamos la edad en meses y el peso en kilos, tanto para hombres, para mujeres. El promedio, la desviación estándar. Lo vamos a hacer juntos en una misma celdita. Entonces, para hacer esto, utilizamos tabla dinámica con estos datos y calculamos el promedio. O también podemos hacer, primero ordenamos varones y mujeres y con eso calculamos el promedio y desviación estándar y lo llevamos acá. Pero les recomiendo que utilicen tabla dinámica, ¿no? Y lo colocan acá al costadito y juntan los valores. ¿Cómo se junta? Creo que en una clase les enseñé, ¿no? Si acá tienen el promedio y la desviación, entonces 23.3 y la desviación 2.3. Entonces ponemos el símbolo igual, llevamos esto con el símbolo y le ponemos acá igual y con eso juntamos. Pero para eso necesitamos un espacio. Entonces agregamos a nuestra fórmula el I. También hay concatenar, ¿no? Pero también se puede hacer con el I K14. Y este es separadito. Ahora, si nosotros queremos acá que sea el más y el menos, buscamos ese símbolo, más y menos, y le ponemos, que le estoy poniendo como fórmula y me dice, has hecho una fórmula ya. Empieza con apóstrofe. ¿Dónde está el apóstrofe acá en la máquina? Nada, al apóstrofe. No lo encuentro al apóstrofe ya. ¿Dónde está el apóstrofe? Buen día, profesora. Creo que puede intentar colocándole comillas. Con comillas, en vez de apóstrofe, no, pero no encuentro el apóstrofe en mi máquina. Yeah. Pero va a aparecer la comillita, pero bueno, la máquina dice que es con apóstrofe. Bien, entonces miren, de esta Sería forma, dentro ¿no? de la fórmula. No. Acá no, porque acá no. Esta O sea, fórmula es... coloca comillas y coloca más menos comillas. Acá menos comillas. Acá dice apóstrofe, pero ¿dónde está el apóstrofe? Ya acá creo que es este. Te hemos mandado el apóstrofe en el chat. Bueno, la cosa es que en el Excel, en máquinas, sí, porque este está abierto en línea, ¿no? Pero en la máquina sí, con un espacio ya sale. Pero esta es la fórmula, ¿no? Acá ven arriba, no sé si se ve de arriba. La fórmula es poniéndole un dólar al acá y un dólar al 14 para que no se mueva. Bueno, ese sería para unir en esta celda. Entonces acá le ponen igual. Vamos a buscar el apóstrofe para que no me está... Y así, ¿no? Sí, profesora, está en el chat, ya tiene 3 apóstrofes, falta de uno. En el chat. A ver. Este chat, pues, del Meet, del Google Meet. ¿Ves? Ahí llegó un cuarto. Compartir pantalla. Ya, pero sí, pero en la máquina, ¿en qué dentro de qué tecla está en la máquina? Tengo un puntito sobre el 3. Y
No, sobre el 3 tengo el Michi yo. Después del 0 está. Yo lo tengo después del 0, en donde está el signo de interrogación. No sé los demás dónde lo tienen. Hablen. Ah, después del 0. Sí, Después igual. del 0 ahí me aparece una coma, a ver. Ah, ya, excelente, gracias. Ya, entonces acá sí ya no sale, ¿no? Después del 0 está ya. ¿No? Y le pueden poner aquí, acá donde quieren poner el más menos, hay un símbolo, ¿eh? Insertar símbolo. Y acá en el chat hay insertar símbolo. Sí debe haber, buscan insertar símbolo. Bueno, para hacerlo más bonito, ya el más menos como símbolo, ¿no? Entonces, como ya lo han puesto acá, se corrige también solita, ¿no? Y así, pero con tabla dinámica hacen el promedio de desviación y aquí pegan su resultado, ¿ya? Entonces pasamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a juntar nuestros datos cuando tenemos en dos hojas diferentes. Entonces insertamos una columna para poner el código. En este caso está ordenadito, ¿no? O sea, igual si pegan todo, se va, ¿no? Se va a pegar bien. Pero si no tuvieran ordenado, entonces, ¿no? Habría que comparar, ¿no? Entonces, ¿cómo se compara? Se hace se inserta otra columna y comparamos los códigos porque puede haberse movido. Y esa es una función que siempre deben hacer cuando juntan códigos, ¿no? Y acá el Excel la ayuda me dice autocompletar, le pongo sí ya. Entonces, en este caso todo está completito, ¿no? Todos los valores hasta la 192. Bien, y después ya lo eliminamos eliminamos esta columna que no nos sirve, ponemos eliminar y ya. Y de ahí calculamos, acá ya está ya los primeros valores de requerimiento de energía, de porcentaje de adecuación, una regla de 3 simple, requerimiento de proteínas, es el 15% de F2, F2 que es el F2, es el requerimiento de energía, y su porcentaje de adecuación, grasa es el 0.3, 30%, entre 9 es el requerimiento de grasa, y su porcentaje de adecuación del carbohidrato, del hierro, del retinol, y terminando. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener. Entonces, ¿cuál es el insumo? Es la base de los nutrientes. Tenemos todos los nutrientes calculados y acá tenemos ya el requerimiento de energía promedio. Acá está ya la fórmula de la mediana, el percentil 25, el percentil 75, el mínimo y el máximo. Entonces, como imagínense que tuvieran 1000 datos de todo esto sacan y todavía no nos dice nada, o sea, no está resumido, ¿no? Acá puse lo que la profesora me estaba diciendo, el nombre del estudiante, entonces serán varios los estudiantes que han trabajado eso o todo el grupo, ¿no? Cada uno hace de hierro, etcétera, de un nutriente y ya, ¿no? Ya, entonces, ese es el ejercicio 2. El ejercicio, el 1C, entonces el 1C vamos a hacer la tabla 2. Ahí ya sí resumimos, mire. Acá vamos a resumir el consumo, el requerimiento y el porcentaje de adecuación. ¿De cuál? De la energía, de la proteína, de la grasa y del carbohidrato. ¿Qué vamos a presentar de cada uno? La mediana, el percentil 25 y el 75 de cada uno. Entonces, con esto sí resumimos. Entonces, tenemos que interpretar esta tabla. En el otro no interpretábamos nada porque solamente son cálculos.
Y seguimos al otro ejercicio y hay que hacer un gráfico. Yo le he puesto opcional, si es que no alcanzan a hacer, pero es más sencillo. Y esto lo tienen que trabajar en la máquina, en Excel en máquina, porque el gráfico en Drive hay que hacer varias cositas, es como antes, bien antiguo, donde había que sacar valores y ordenar la tabla para sacar un gráfico que no nos sale igual que en máquina Excel. Entonces perdemos tiempo, hacemos en la máquina en Excel, que ustedes saben hacer ya el gráfico cajas y bigotes, y lo pegan acá como imagen, si es que lo están haciendo en el Drive, ¿no? Y ponen los estudiantes que han hecho. A este gráfico sí hay que interpretar, hay que ponerle un título. Acá en la parte baja ponen el título. Eso sería el ejercicio 1. El ejercicio 2 ya es de adultos, y también, bueno, he utilizado una base del año pasado, creo que sí. No, no me he alcanzado a juntar. Había un grupo que no presentó sus bases. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos igual la antropometría, pero como son adultos y tenemos otro dato interesante que es la talla, entonces tenemos el IMC. Y sus bases de consumo, también tenemos acá toda la base de consumo completa de nutrientes, ¿no? Y acá están ya los cálculos de cada uno. Entonces el ejercicio 2A. El ejercicio 2A. ¿Qué consiste? Hacer un resumen, ¿no? Promedio, desviación estándar de hombres y de mujeres, edad, peso, talla, IMC. Entonces acá ya tenemos varios datos que presentar e interpretar, ¿ya? Ejercicio 2. Ejercicio 2, ¿qué tenemos? Ejercicio 2A, entonces edad, acá ya les he puesto listo las características. Recuerden que va la variable y cómo es la unidad, ¿no? En años, peso en kilo. Siempre recuerden eso, no se pone solamente edad, ¿no? Porque en este caso tenemos ya en años. Falta el título, colocar un título. Vamos al ejercicio 2. Pegamos solamente los valores de peso, edad y sexo. Son valores que necesitamos para calcular los requerimientos. Ahora aquí el requerimiento está con la fórmula de un peso estimado, no, unos valores 37.87 y 34.84. ¿De dónde sale eso? Me dirá alguien, ¿no? Entonces, bien, entonces tienen este archivo que es, su nombre dice S9, práctica requerimiento nutricional. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos una hojita de inicio, donde está mencionando cada hoja lo que contiene, ¿no? Con un link. No sé si funciona, no sé si al subirlo acá se cambia o funciona. Bueno, acá ¿qué tenemos? El requerimiento medio estimado, ¿no? Por grupo, niños, mujeres embarazadas, las que están dando de lactar y hombres. Tenemos macronutrientes, fibra, algunos minerales y algunas vitaminas. Después tenemos acá la distribución de macronutrientes, ¿no? Esto está de qué tabla, no lo he puesto. Ya bueno, pero sí seguro lo tienen esta tabla de distribución de macronutrientes que se trabaja desde clases anteriores, de los cursos anteriores que han llevado, ¿no? Bueno, he pegado acá la tabla o le he transcrito, creo, para que se vea claro los valores que se van a utilizar. Los requerimientos de adultos están los nutrientes que vamos a usar, el peso corporal por el valor que multiplicamos,
¿no? 37.4 para hombres y 35.26 para mujeres. Entonces este valor va a ir cambiando de acuerdo a esta extrapolación, ¿no? Entonces, como para hacer esto necesitaba los pesos promedios de la población que estamos trabajando, entonces vamos a ver acá que tenemos con esto, ¿no? Los requerimientos para hombres de 18 a 34 años. Entonces, el peso de 60, un requerimiento de 39, hay una diferencia de 5. Para un peso de 64, ¿cuánto será su requerimiento? Para un peso de 65 es 37. Entonces, hago la fórmula de estas diferencias, extrapolando 39 menos 1.6, me va a salir un valorcito de 37.4. Entonces, eso es lo que voy a utilizar, el peso corporal por 37.4. En el caso del nivel de actividad más alto de 1.6, sería 41.4. Para mujeres igual, ¿no? Acá también está para mujeres el requerimiento, la tabla 5.7, 1829.9, ¿ya? Y con esto se hace también de mujeres, ¿no? Para un peso de 50 hay un requerimiento de energía de 36, para un peso de 53.7, estos son promedios, ¿no? Son pesos promedios. ¿Cuánto será? Si para 55 hay 35, entonces la diferencia de menos 1 sale 35.6, que es la diferencia de esto menos esto. Entonces, esos valores son los que usamos para abarcar un requerimiento de energía de la población que estamos estudiando. Entonces, hay que extrapolar el peso para multiplicar por ese valor, y eso es lo que tenemos acá. Si hay algo que me equivoqué, así lo corregimos. 37.87, 34.84. Porque esto va variando, estos valorcitos, ¿no? Y este es 1, allá. Si acá es 1, porque seguro debe ser 1. Ajá, sí, 1, ¿no? 1 es hombre, 2 es mujer. Bien. Entonces acá ya está con fórmulas en el ejercicio 2B. En el ejercicio 2B tenemos la fórmula, ¿no? ¿Está bien? Acá, cuando le dan clic a este, ven la fórmula. Solamente falta completar estos datos. Y así para cada uno de estos ya está listo su fórmula de los porcentajes de adecuación de proteína, que es 1 gramo por kilo de peso, entonces ya es su peso, ¿no? Acá, ¿no? Este es su consumo, ¿no? Entonces vamos a sacar su porcentaje de adecuación. El requerimiento de grasa, sí necesitamos el 25% y su valor, ¿ya? Y así de cada micronutriente hasta vitamina C. Entonces, este otro ejercicio es ya el resumen. Igual que niños, se resumen. Acá no le pongo unidades porque estos están presentándose en varias, ¿no? Acá es el porcentaje de adecuación, acá el requerimiento y el consumo. Acá los nombres de los alumnos que han hecho, que han interpretado especialmente, ¿no? Ya, entonces, el ejercicio 2D. ¿Qué cosas se hace en el ejercicio 2D? Un gráfico de cajas y bigotes de calcio, fierro, zinc y vitamina C. Entonces van a tener 4 cajitas bigotes, o hace todo, y acá el gráfico de cajas y bigotes.
y su interpretación. Eso sería la práctica del día de hoy, que ya es las 9:13. Entonces se van acomodando a los links de los profesores. Acá en el aula virtual está un archivo compartido donde están los links para que se unan al Meet. Grupo 5 de la profesora Ivonne, mi grupo, grupo 6, grupo 7, y grupo 8. Bien, entonces si tienen alguna duda, por favor ingresan a este Meet y me consultan, ¿ya? Si alguna duda se les ha presentado y ingresan nomás, por favor, al Meet. Entonces en este mismo Meet nos quedaríamos los 7 alumnitos del grupo de 6, grupo 6. Bien, gracias.